Ok, en el Evangelio de Juan 11, a partir del verso 1, vamos a leer varios versos. Amén. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche no tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar, le dijeron. Entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Padre, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este día que has hecho. Gracias por esta oportunidad concedida hoy. Sigue obrando en nuestras vidas, ministrando en nuestros corazones. Señor, que sea tu beneplácito en todo y para gloria tuya siempre todas las cosas. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén. El séptimo de los milagros que Juan registra. ¿Y qué clase de milagro el que Juan registra? El milagro describe la salvación misma. Si uno fuera a definir, y créanme que hay varias definiciones que uno puede dar, y todas válidas, y de alguna manera incluso todas pueden complementarse, ¿verdad? Pueden complementar una a la otra. Sobre la salvación, si alguien nos pregunta qué es la salvación, si usted se pregunta sobre la salvación misma, ¿qué es la salvación? De una manera simple pero no simplista, es dar vida a un muerto. Y no es poca cosa. Es dar vida a un muerto, es resucitar a un muerto. Interesantemente, Juan, el apóstol, emplea esa palabra un sinnúmero de veces, la palabra vida como tal. 30 y pico de veces. Por alguna razón. Razón que debe llamar nuestra atención. Razón que debe llamar la atención de cualquier lector de este pasaje. Sobre todo, si es un corazón que se expone a este texto sagrado sin haber conocido aún al Señor. Y que Dios por su gracia le ilumine y pueda entonces hacer nacer esa convicción necesaria para llevarlo o permitirle un encuentro genuino con el Creador y así ser reconciliado. Pero aún nosotros que somos salvos, cuando pensamos en el tema de la salvación,
cuán importante es entender y reconocer que se trata de la vida dada a alguien que está muerto. En la clase hablábamos sobre este particular. ¿Cuán muerto está el muerto? Es una pregunta válida. La Biblia no admite ninguna otra consideración que no sea lo que la misma Escritura afirma al respecto. Muerto, totalmente muerto. No dice la Escritura que el hombre en su estado caído, por causa del pecado, esté medio muerto, un poco muerto, algo vivo. No. No hay vestigio de vida en él. Está muerto. Por eso la dificultad que encuentran todos los que se disponen en su tarea evangelística, que es su deber como cristiano, exponer el evangelio a aquellos que no son creyentes a fin de persuadirles de la verdad para que creyendo en Cristo sean salvos. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no es algo tan fácil, tan simple como declarar abiertamente las verdades de Jesús de una manera clara, concisa, directa? ¿Por qué parece ser que no basta todo el conocimiento y lo bien que podamos articular nuestra fe a alguien que no es creyente? ¿Por qué es tan difícil para alguien no cristiano? Pues en esa dificultad entienda usted que la misma se debe a que usted le está hablando a un muerto. En su condición de pecado está muerto, no puede entender, no puede ver, no puede responder por su propia cuenta, dependiendo de su voluntad, ¿verdad? De su humanidad caída. La Escritura claramente dice el efecto que tuvo el pecado en la vida del hombre. Y antes de dar respuesta a ese tipo de preguntas, pues usted tiene que considerar bíblicamente cuánto afectó el pecado al hombre. ¿Fue un poquito, algo o fue totalmente? Y fue totalmente. Su manera de pensar, sus emociones, todo, físicamente, todo. Afectó todo. Entonces, cuando usted tiene esa comprensión, y no es porque usted no llega a esa conclusión especulando, la Biblia es clara. En Romanos, Pablo claramente dice que los hombres se volvieron inútiles. En un sentido general, todos los hombres, hablando de su estado caído, ¿verdad? Todos se volvieron inútiles y claramente Pablo dice que no hay ni uno que pueda hacer el bien a los ojos de Dios. No hay ni uno que pueda reclamar, vamos a ponerlo de esta manera, que pueda reclamar el cielo o atribuirse mérito alguno que Dios tenga que considerar para darle la entrada y la bienvenida con una palmadita en los hombros a la eternidad. Ahora, voy a aclarar esto. También lo hace difícil persuadir al pecador, aparte del estado caído, ¿verdad? De que es un muerto al que le estamos hablando o tratando de persuadir. Los seres humanos desde que nacen están siendo condicionados. Las cosas que se te dan, te las tienes que ganar. Las cosas que se te dan, tú tienes que ganártelas. Si te portas bien, nos decían, ¿verdad? Te damos X o Y cosas. No siempre quizás lo que uno esperaba, pero al menos se trataba de negociar un poco, ¿verdad? Y se llegaba a un punto medio quizás. Si te portas bien, el regalo te lo damos. Si haces esto así, de esta manera, entonces pudiéramos considerar la petición o la solicitud tuya, ¿verdad? Eso siempre fue así. Y el mundo sigue condicionando a la gente de esa manera. Si quieres sobresalir, te tienes que esforzar. Tienes que sudarlo, ¿verdad? Tienes que dejar el cuero. El pellejo tienes que dejarlo si lo quieres lograr. ¿Ah? Y eso en un sentido está bien. En un sentido está bien. La misma Biblia dice que el vago cosecha poco. Y es la realidad, ¿verdad? Quien no trabaja, dice la Biblia, no coma, ¿verdad? No puede generar riqueza si no se trabaja. En un estado de ocio no se generan riquezas. Eso está bien. Pero aquí estamos hablando en el sentido, en lo que tiene que ver lo respecta con la salvación. El problema es que fuimos condicionados así y el hombre tiene dificultad cuando exponemos que la salvación es gratuita, que no responde a un rito,
como lamentablemente hay muchas iglesias por ahí enseñando a miles de personas, ¿verdad? Que generan ellos una expectativa falsa y una falsa seguridad de salvación, porque están confiando en la salvación, en los ritos, en la ceremonia, en las reliquias, en el bautismo de infantes. Lamentablemente, ¿verdad? Cuando la Escritura claramente dice que no hay nada que el hombre pueda hacer que pueda ganar mérito y que pueda permitirle la salvación por sí mismo. El hombre nunca será el autor de su salvación. Punto. Eso está claro en las Escrituras. Entonces, al ser condicionados de esta manera, pues podemos entender, y no es difícil pensar, que cuando estamos tratando de persuadir a alguien con la verdad del evangelio bíblico y apostólico, tenga dificultad también incluso para aceptar que la salvación no cuesta nada. Porque fue condicionado también de esa manera. No, pero algo tengo que aportar, algo tengo que hacer. Y eso precisamente dio lugar a algo que hay gente que cree que es el evangelio, pero es legalismo. Con fachada de cristianismo, con nombre de cristianismo, pero es legalismo, no responde al evangelio bíblico, donde incluso pues la gente puede exponer, en el supuesto evangélico que afirman ser bíblico, exponer, no, tú necesitas a Cristo y sí, la salvación es por gracia, pero una vez tú aceptaste a Cristo, a partir de ese momento, la salvación depende de ti. Ya no depende necesariamente de la suficiencia de Cristo en la cruz, quien da su vida y se entrega por el pecador, sino que ya le estás añadiendo algo para asegurar que en efecto vas a ser salvo. Cualquier cosa que tú le sumes al sacrificio de Cristo, ya dejó de ser suficiente el sacrificio de Cristo. Si le sumas un rito, si le sumas el creer en algún tipo de reliquia, si incluso le sumaras y creyeras que el bautismo salva, o incluso el portarse bien, el obrar bien, es lo que garantiza que eres salvo, ya entonces no es por la suficiencia de Cristo. Le estás añadiendo algo más. La ecuación bíblica no es esa. En la ecuación bíblica solo hay un autor de la salvación y uno que debe ser reconocido y alabado por ello, y es Jesús, el cual es la vida. No hay otro, es irreemplazable y es suficiente. Entender que es suficiente. Entonces, ¿cómo uno persuade a las personas que fueron condicionadas en todo momento a que las cosas había que ganárselas? Pues en el asunto de la salvación no. Porque todos estamos embarrados por el pecado. Todos estamos manchados por el pecado. Todos somos corruptos y en la condición corrupta nadie puede salvarse. Eso es lo que lleva al hombre a reflexionar y entender que la salvación está fuera de él. Dios demanda que aquel que va a ser salvo sea justo, perfecto, inmolado, sin mancha. En los hombres no hay ninguno así. O sea, solo entonces Cristo, perfecto, sin pecado, pudo satisfacer la demanda de un Dios santo a favor de aquellos que creerían en él. Y esa justicia de Jesús sería suficiente, suficiente. No puede añadírsele nada. Es suficiente. Él es el Salvador. Él es la vida. Y quienes confían en Él tienen la seguridad de la vida eterna. No por sus obras, no por cumplir con rito, no por cumplir con ceremonia, no por las reliquias, no por la tarjetita de alguien reconocido o famoso, por los méritos únicamente y exclusivamente de Jesús. Y Lázaro, el milagro de Lázaro nos habla de muchas maneras respecto a la salvación. Que el pecador está perdido, no puede salvarse a sí mismo, está muerto, muerto, en su estado caído, no deseará a Dios, no buscará a Dios, no tendrá apetito ninguno por Dios.
sino que se inclinará a lo malo, será dominado por lo malo, amará lo malo y se conformará con lo malo. La persona que está en el estado caído no solo está enferma. Enferma, es decir que está enferma es poco. Y la Biblia lo que dice no es que está enferma, dice que espiritualmente está muerta. Espiritualmente está muerta. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amado, más claro que eso, eso no requiere de un ejercicio más complejo de interpretación. Eso es algo tan claro, tan simple, tan directo, claro, tan confrontador. Y el texto claramente dice que se nos dio vida cuando estábamos como medios vivos, no cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego añade que en la condición de muerto precisamente no se puede hacer otra cosa sino es pecar y amar el pecado. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, ¿y qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo. O sea, en el estado caído no se persigue a Dios. Eres dominado por todo lo que es contrario a Dios. Sigues la corriente, eres dominado por esa manera de pensar. ¿Qué manera de pensar? Bueno, ahí entran muchas cosas. Puede ser el ateísmo mismo, Dios no existe. Si existe, tiene que ser uno hecho a la medida. O sea, según lo que yo interpreto, según lo que a mí, según lo que yo entiendo que es correcto, según el estándar que yo entiendo que es el conveniente, y entraría muchas otras cosas más. Y luego dice el texto y añade que quienes se comportan y son dominados de esta manera responden ¿a qué? Al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que aún opera en los hijos de desobediencia. No puede haber obediencia, el muerto no puede ser obediente, no deseará ser obediente, se resistirá a todo lo que tenga que ver con Dios. Va a aflorar un espíritu de anarquía, yo me resisto. Y si hay una ley la establezco yo mismo y como yo diga. Y el que objete eso, pues hay pleito. Reina el egoísmo, domina la naturaleza egoísta. Voy a vivir mi vida como yo quiero, a los demás qué le importa. Es mi vida. Así es como puede pensar un muerto. No pensará, o sea, cada vez que está por tomar una decisión que involucra una actividad pecaminosa, no dice, ay Señor, yo, caramba, Dios puede estar ahí presente. No. La prioridad es satisfacer las necesidades carnales. Y como no falta gente que te anime a eso, de sobra. Películas, música, artistas, si por ahí buscas hay de sobra. No faltan gente que te animen a eso. Que igualmente están siendo arrastrados por esa manera de pensar del mundo y que son dominados principalmente por su propia condición caída, porque están muertos. Tienen dificultad para reconocer su vida de pecado, el pecado mismo, la necesidad de arrepentirse, la necesidad de un salvador, porque ellos tienen que rendir cuenta, ¿qué salvador de qué? Si no hay problema ninguno. E incluso se interpreta el libre albedrío de una manera equivocada, como si eso significara que el ser, esa persona es totalmente autónoma. Pero ¿y para qué Dios nos dio el libre albedrío? Pues la culpa es de Él, si me dio el libre albedrío. Miren la manera de razonar. Esa no es la interpretación de esa libertad. No es que uno es totalmente autónomo. No es que no vas a responder al Creador.
No se fue creado para amar el pecado. Eso traerá unas consecuencias y sufrirá las consecuencias porque lo quiera la criatura moral caída o no, se verá siempre sometida a su creador de una u otra manera. Porque las almas le pertenecen al Señor. Todas tendrán que responder. ¿Y responder en base a qué? ¿En base a qué van a responder? Pues en base a su verdad. En base a su verdad. Hoy que se pone en tela de juicio la moralidad, lo moral y bueno, eso quizás todo se relativiza. Bueno, eso para ti es malo, pero para mí no. Ay, una famosa es, ¿quién establece lo que es bueno y malo? Y es una falacia porque aún el que lo dice, su propia conciencia le dicta cuando algo está bien y algo está mal. La misma conciencia le deja saber que hay un Dios que lo creó y lo diseñó de esa manera. Y que esa conciencia cuando lo hace, eso responde a una verdad moral que es absoluta, que está presente en esa vida creada porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. El muerto no puede responder a las cosas espirituales. Es apático a eso. Es como usted tratar de forzar a alguien que no le guste el café. Claro, no sabe lo que se pierde. Pero imagínese usted tratando de forzar a alguien a comer algo que no le gusta. ¿Verdad? Pues algo parecido pasa. No se puede forzar a alguien a gustar de las cosas del Señor. O sea, su naturaleza se lo impide. Ahora, cuando en este se despierta un interés y entonces hay ahora una disposición que antes no se veía de buscar, de aprender, de seguir conociendo, es porque el Señor a través de su Espíritu Santo trae esta convicción y es el que va mediando en la vida de esa persona y es el que va trabajando en la vida de esa persona. Eso no responde a la propia voluntad humana, que de momento dice, bueno, hoy me levanté deseando a Dios. Eso no pasa así. Y si pasa de esa manera, que entiende que tiene un deseo que no se explica de Dios, no es debido a su propia naturaleza caída. Es Dios trabajando con esa persona, como trabajó con cada uno de nosotros cuando nos trajo a su presencia para ser salvos. A Él adjudicamos y solo a Él el acto de la salvación y lo que hizo posible en nuestra vida cuando no podíamos depender de nuestra humanidad porque era imposible. Esas son las palabras, imposible en su estado de muerte un pecador volverse a Dios, es imposible. Pero pastor, hay un montón de exhortaciones en la Biblia que le dice Dios al hombre, vuélvase, que se vuelva a Dios. Pues claro, porque el llamado al arrepentimiento es ese, que se vuelva a Dios. Pero Dios está consciente que en su estado caído, por sí mismo el hombre no puede volver. Pero la gracia de Dios media y hace posible que se vuelva a Dios. Ahora, que se vuelva consciente, entendiendo por qué debe volverse a Dios. Recuerde que el primer mandamiento dice que a Dios también le debemos de amar ¿cómo? Con la mente. Dios trabaja con la persona de tal manera que primero tiene que llevarlo a entender por qué es pecador, por qué está en ese estado y por qué necesita al Señor. Esto no responde a algo, al sensacionalismo y algo puramente emocional o superficial. No se trata de, mira, vente, lléname esta boletita aquí y ya eres salvo. O mira, responde esta oración y si la repita al pie de la letra como te la estoy diciendo yo, ya eres salvo. No. No es así como responde. Entonces hay una necesidad, el caso de la muerte de Lázaro nos habla entonces que hay una necesidad imperante. Si el hombre está totalmente muerto, ¿cuánto urge
el ser reconciliado con Dios. Y usted sabe lo triste que es que pasen los años y los años y los años. Y a veces uno puede ver personas que muestran quizás una simpatía con el Evangelio, pero no acaban de arrojarse a Cristo. Eso es triste, amado. ¿Por qué? Pues porque los años pasan, el tiempo pasa, y pasa más rápido de lo que uno cree. Pero no solo es el tiempo que pasa, la muerte es real. Entonces las personas posponen continuamente lo más importante. Sin tener ellos la seguridad de que tendrán tiempo más adelante para volverse al Señor. Es más, añadiría eso. Es peor, porque Pablo mismo dice que en la medida en que el tiempo transcurre y una persona en su estado caído se va resistiendo y resistiendo y resistiendo, puede llegar a un punto en el que ya la persona jamás se pueda salvar. No porque Dios no lo desea salvar. La conciencia se encallece. Llega un punto en el que se ha abandonado tanto a la vida pecaminosa, a la vida sin Dios, que no ve la necesidad de Dios en su vida y llega a un punto de tal oscuridad que lamentablemente la consecuencia será una perdición ya eterna, irremediable. No es porque no tenía remedio, es que en la medida en la que el pecador se resiste al arrepentimiento, eso puede pasar. Y cada vez las cadenas, las ataduras son más fuertes, más difíciles. Las pasiones de la propia persona se siguen descontrolando. Y hay personas que entonces empiezan a abandonarse a otro tipo de dinámicas pecaminosas, empiezan a experimentar con otro tipo de dinámicas pecaminosas. Porque esas son las consecuencias de prolongar lo que no se debe prolongar. Porque a veces el pecador mismo, el pecador mismo no tiene esta conciencia, no tiene esta comprensión clara de lo que es el pecado y las consecuencias fatales del pecado. O sea, no entiende la seriedad de esto. Es tan serio que Cristo viene y tiene que morir en la cruz. Y la manera en la que se tiene que entregar y tiene que ser avergonzado, tratado como malhechor. Y sufrir el juicio del Padre de Dios mismo en la cruz al cargar el pecado de toda la humanidad. Eso le da un panorama a la gente de cuán serio es este tema. Porque tiene que ver con dónde pasará la persona la eternidad. Hay varias resurrecciones, Lázaro no es la única, registradas en las Escrituras, y todas ellas nos sirven para reflexionar sobre principalmente el tema de la salvación, más allá del acto mismo de que hayan vuelto a la vida, ¿verdad? Y cómo Dios lo ha hecho. Pensar en el tema o relacionarlo con el tema, sobre todo de la salvación. Cristo resucitó a una muchacha de 12 años que había muerto, a un hombre también maduro, a un joven también había resucitado. En el caso del hombre maduro, es el caso de Lázaro, que habían pasado, según el relato, 4 días. Estaba en un estado de putrefacción. Ya se empezaba a descomponer. Así que imagínense cuán maravilloso es el milagro. Porque ¿quién pensaría que un hombre que murió y que lleva 4 días de muerto pueda ser resucitado? Mas, sin embargo, para que fuera evidente que Cristo era más que un maestro,
más que un profeta, que Él era el Mesías prometido, el Salvador, quien tiene potestad de dar vida, conceder vida, no solo perdonar pecado, dar vida. Entonces, acontece o tiene lugar el milagro de Lázaro, en presencia de muchos otros, como por ejemplo en presencia de los saduceos que no creían en la resurrección. En presencia de amigos de Jesús, que caminaron con Jesús, pero cuya convicción quizás no era tan firme, no era tan fuerte, tan robusta. Porque entonces, cuando aparece Jesús, Jesús había hecho milagros antes. Jesús había intervenido de diferentes maneras y muchos de ellos presenciaron las distintas maneras milagrosas y poderosas en las que Jesús había intervenido. Pero sin embargo, como que tuvieron dificultad para considerar que Cristo, aún a este hombre después de 4 días, fuera capaz de traerlo nuevamente a la vida. Como que de momento se les olvidó quién era realmente Jesús. No sé si se concentraron demasiado en la parte humana de Cristo y se olvidaron que Él era divino. Era Dios. Los amigos judíos solo pudieron consolar y llorar con ellas, con las que lloraban amargamente, tristemente. Amado, la situación del pecado, nadie puede hacer nada por eso. No hay manera en la que el hombre pueda, no hay nada en lo que el hombre pueda reposar o descansar que le pueda conceder salvación, que le pueda libertar de esa esclavitud del pecado. Cristo era necesario. Cristo es necesario en el corazón de los pecadores, en la vida de los pecadores, en los hogares. Es necesario. Sin Cristo solo queda lamento, llanto, desconsuelo, desesperanza y un fin fatal. Los judíos tenían conocimiento de la ley, solo podían consolar y llorar con los que lloraban. No podían hacer nada más. Ahora el pecador sabe, le es anunciado continuamente que si deposita las esperanzas en Cristo no tiene por qué sufrir las consecuencias eternas. Sabe que solamente debe descansar en Jesús, confiar en Jesús, venir a Jesús. Porque solo Él puede y Él, ¿verdad? Él tiene la solución, ¿verdad?, a ese problema tan grave del pecado. A veces hay personas que solo se conforman con ser consoladas, llora un poco conmigo, y uno trata de persuadirlo, ¿verdad?, decirle, es que solo el llanto no es suficiente, tú necesitas a Cristo. No, mira, ora por mí, porque me siento enfermo, yo lo que necesito es que Dios me sane. Pues qué mejor que la sanidad del alma, antes que la física. No me basta con que Él haga un milagrito y me ponga a andar. Eso para mí está bien. ¿Cuántas personas en este tiempo pasa igual, como pasó en el tiempo de Jesús? Algún beneficio quizá pueda obtener. Jesús quizá tenga misericordia, se compadezca de mí y me dé sanidad. Pero la gente no quiere arrepentirse. No quiere volverse de su mal a Dios. Todo el bien que Dios pueda hacer por ellos sí, pero el tema del volverse a Dios, de abandonar su pecado, arrojarlo. ¿Cuánta dificultad presentan para eso?
Ahora, por el poder de su palabra, Cristo trae a la vida a Lázaro. Bastaba el poder de la palabra del Señor. De esta manera lo levantó de los muertos. ¿Y por qué lo resucitó? Porque lo amaba. La resurrección de Lázaro nos permite apreciar los atributos de Dios, nos permite conocer que Dios es un Dios en efecto, como dice Juan, de amor. Es amoroso. Se compadece de los perdidos como ovejas que no tienen pastor, deseando Él ser el pastor de ellas, deseando Él ser el consuelo para ellas, siendo capaz únicamente Él de llevarlas a pastos frescos, que realmente sacien, suplan la necesidad de sus almas, para darle paz, para que experimenten su gozo permanente. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico al que el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígame? Cuando el joven rico no quiso, ¿se acuerdan? Cuando eso pasa, cuando se da el rechazo y la negación, el relato dice que Cristo se entristeció. Porque Dios es un Dios amoroso. Y la resurrección de Lázaro responde a ese amor de Dios. Y sobre todo, para la gloria de Dios. Lo que hace, porque el mismo texto afirma, lo que acontece y lo que acontece con Lázaro y lo que eventualmente sucede milagrosamente, Dios lo permitió para que Dios mismo fuera glorificado. No habiendo uno más grande que Dios. Todas las cosas deben de exaltar su nombre. Todo lo que hagamos, amado, debe glorificar solamente al Señor. Si predicas, si testificas, cuando trabajas, cuando estudias, en tu hogar con los tuyos, todo lo que hagas, tiene que tener esa intención de glorificar al Señor. Hacedlo todo, dice la Escritura, como para el Señor. Todo, amado, todo lo que haga, como para el Señor. Y lo que sucede con Lázaro daría lugar para que Cristo y el Señor, ¿verdad? Dios fuera que exaltado, glorificado. Ahora, pero con un propósito. No es que fueran meramente expectantes. Mira lo que ha pasado aquí. Sin ser persuadidos de la necesidad de volverse a Dios. Porque de lo contrario, ¿para qué el milagro? ¿O para qué lo sobrenatural? Aparte de que todo debe glorificar a Dios, ¿qué intención tiene? Que el hombre se vuelva al Señor. Cuando Isaías vio la visión de Dios en el templo, o sea, se trata de que Dios simplemente quiso que Isaías viera algo maravilloso. No, tenía una intención Dios cuando lo permitió. Dios no se revela o se manifiesta por manifestarse. Hay una intención de Dios. En el caso de Isaías, dice que Isaías cuando vio aquella majestad de Dios, ¿qué pasó? Pensó en sí mismo, reflexionó sobre sí mismo y dijo, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque en el fondo él sabe que es un pecador y está viendo la santidad de Dios, la majestad de Dios, un Dios que es santo. Ay de mí que soy muerto. Cuando el Señor se glorifica luego de 4 días de Lázaro haber muerto, ese era el propósito de Dios, que pasara y transcurriera ese tiempo. Para que cuando aconteciera el milagro los hombres reflexionaran sobre todo que Él era verdaderamente el Cristo, el Salvador, que aquel que decide depositar la confianza en Él nunca será defraudado.
quien decide confiar en Cristo jamás será defraudado, porque Él da la garantía de esa seguridad eterna. Él da la garantía de que experimentaremos su paz eterna, su gozo perpetuo. Es una garantía que Él da. Pero sobre todo el perdón de los pecados, la salvación del alma. Y es lo que acontece cuando Jesús hace una serie de preguntas y la manera en la que le responden es con duda, como con incertidumbre, como que no hay seguridad. No, yo sé que tú eres, yo sé de lo que tú eres capaz, yo sé lo de la resurrección, yo sé que cuando más adelante esto pasará. Yo no sé, pero yo imagino a Jesús mirándola y escuchándola. Pero si Jesús está allí, ¿por qué más adelante? Si la vida está allí, está ahí con ellos, ¿por qué más adelante? El Señor está presente en medio de la iglesia, en medio de los que alaban su nombre. Pero también Dios, por medio de su gracia común, está presente en el mundo y hace posible que el sol salga para malos y no, ¿verdad? Para malos y buenos. ¿A fin de qué? No es solo, más allá de que sientan su calientito y demás, más allá de eso es para que reflexionen. Que la vida se va a acabar, va a llegar el momento de la muerte. Es para que reflexionen de su necesidad de Dios, que hay un Dios real al que tendrán que hacer frente un día. Porque no podrán escapar de su presencia. Tendrán que rendir cuenta, tendrán que estar presente ante Él. Y la intención de todo lo creado, más allá de alguien ir a una playa y disfrutar de un momento relajado, más allá de eso, la intención es que entiendan que hay un creador, que Dios es real. Y que ese Dios los confronta. Y ese Dios continuamente los invita a través de la creación a reflexionar precisamente sobre su necesidad de Él. Pero también sobre las consecuencias de vivir sin Él. Era el momento oportuno. Cuando Dios obra, siempre obra en el momento oportuno. Para algunos llegó tarde, como les reclamaban. No, si hubieras estado aquí. No, es que era así como tenía que pasar. Porque la situación probaría los corazones de ellos mismos. Cuando, mientras más densas son las tinieblas, uno es puesto a mayor prueba. Y es cuando más se debe confiar y no perder las esperanzas. Y es lo que Cristo, es la lección que Cristo da. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy. ¿Por qué esperar más adelante? ¿Por qué pensar que en el futuro? No, yo soy. El que cree en mí aunque esté muerto, mira. Y Lázaro volvió a la vida. El muerto vuelve a la vida solamente por la obra de Cristo, por la suficiencia de Cristo. La salvación no es un conjunto de reglas. No se debe pensar en la salvación como un conjunto de reglas que hay que seguir al pie de la letra, pensando que ese es salvo, que uno mismo alcanza la salvación por seguir, sino que espontáneamente cuando Dios nos hace nueva creación, espontáneamente, de manera natural, queremos, deseamos a Dios. Le buscamos, lo necesitamos, corremos a su presencia. No vemos nuestra vida lejos de su presencia. Eso se da de manera espontánea, de manera natural. Su ley no representa para nosotros un fastidio, una carga, algo complicado, algo malo, algo que nos lleve a nosotros a manifestar más infelicidad que felicidad. No. Todo lo contrario. Su ley para nosotros es regocijo, es causa de gozo. Su palabra es eterna y nos hace bien. ¿Y cuánto bien nos hace? Y estamos conscientes. Por eso amamos. Si amamos a Dios, tenemos que afirmar que amamos su palabra.
Amamos también su palabra. Pero no las vemos como, el Evangelio no se debe ver como un conjunto de reglas que hay que... No. Cristo nos salva y hace posible que ahora deseemos amarle y servirle y, ¿verdad?, y considerar sus mandamientos como vida misma. Así que la vida en este caso en particular, y es lo que hay que destacar, es Cristo mismo. Él es la vida. Y lo que las personas necesitan es la vida, es a Cristo. Cuando los pecadores muertos en su estado caído oyen la voz de Dios. Y cuando digo oír la voz de Dios, aquí, ¿verdad?, me refiero, no es a sentir, no es a sentir. No es que alguien te dice, no, yo comprendo lo que me estás diciendo, estoy claro en eso. Y puedes ocultar eso porque le haces unas preguntas para tú asegurarte y dices, no, yo sé que está claro en lo que le estoy hablando. Pero no se trata solo de estar de acuerdo con lo que tú estás planteando de la fe. Y ya. No, no. Cuando hablamos de creer aquí, es una confianza que se manifiesta en esa manera en la que el pecador se arroja a Cristo con desesperación. Eso es creer aquí. Porque de lo contrario, entonces estaríamos hablando de lo que habla Santiago. Los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar seguros que alguien ha creído? Porque se arroja a Cristo con desesperación, con una convicción genuina, conscientes de esa necesidad grande que tiene del Señor, que solo Dios puede satisfacer esa necesidad. No es asentir, no es decir, yo sé, eso está bonito y todo, y entiendo. Rechazar la palabra es quedarse muerto para siempre. Quien se resiste a la voz del Señor se queda en su estado de muerte y sufre las consecuencias, que son muerte, ¿qué? Pues muerte eterna. No hay manera de que la persona eventualmente pueda ser librado de esa condición eterna de muerte. No hay purgatorio, no existe tal cosa como purgatorio. No hay tal cosa como el limbo. Si muere sin Cristo la persona, sufre las consecuencias eternas, punto. No hay nada más que hacer ya. Nada más que hacer. No hay rito que lo libre. Pero si en vida una persona decide no resistirse al llamado de Dios y abandona su pecado para encontrarse genuinamente con Dios, Dios lo libra, lo liberta, lo salva y le concede vida eterna. La persona eventualmente puede estar seguro de esa salvación. Y de hecho, lo que le dará paz a su alma es precisamente la convicción de que fue verdaderamente salvo. Porque la Escritura dice que el Espíritu mismo testifica a nosotros que somos hijos de Dios. Por eso el mundo se puede caer en pedazos. Y el que ha sido salvo no renunciará a su fe. No importa que lo tilden de loco, de poco intelectual, por haber creído en Cristo, por amar a Cristo, por servir a Cristo, por vivir según la verdad del Evangelio, tiene esa seguridad. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. ¿Tiene usted esa convicción? ¿Sabe en quién ha creído? Que no importa que el mundo se sacuda y se estremezca, usted se siente seguro en Él, se siente refugiado en Él, protegido en Él. Y no tiene que ver con no experimentar la muerte. No me refiero a librado de peligrosidad, de cosas negativas que pueda pasarle a uno. Uno está expuesto a tantas cosas. Enfermedad, atracos,
aun cuando le pase, me refiero a que aun cuando puede pasar lo peor, usted tiene la seguridad de que la justicia de Cristo hizo posible que usted tenga entrada a las moradas eternas. Eso es lo que importa. Entonces, ¿cómo despojarnos? Finalizando, Lázaro resucita, pero tiene un chorro de venda. Había que quitarle todas esas vendas, ¿verdad? Cuando uno ha sido salvo, uno arrastra hábitos, patrones de conducta, viene con una de cosas que no todas agradan al Señor. Y vamos siendo discipulados y vamos siendo formados y vamos siendo instruidos precisamente para que nos empecemos a despojar del viejo hombre. Si Cristo nos ha vuelto a la vida, no es para andar como andábamos, sino para andar en novedad de vida. No podemos seguir cargando los trapos de antes. No podemos seguir pensando como antes sobre todas las cosas. Nuestra conducta no puede ser la misma de antes, tampoco. La centralidad del Evangelio es importante para nosotros ahora. Nuestras decisiones van a estar basadas en lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Cristo ha sido entronado en nuestros corazones y ahora nosotros vamos a responder a Cristo, ya no solo viéndolo como Salvador, sino como Señor, como un amo al que debemos ser fieles y obedientes. Ahora vivimos para Él. Damos muerte continuamente a nuestro orgullo, a nuestros propios deseos, ¿verdad? A la vanagloria de la vida. Aquellas cosas que muchos darían la vida por eso. Vemos un montón de gente corriendo por cosas que perecen, gastando sus energías, sus recursos, por cosas que perecen, no trascienden en valor, no son tan importantes como ellos piensan. Pues ahora nosotros no caminamos de esa manera. Caminamos enfocados en el cielo. Nuestra mirada continuamente está puesta en lo alto, pensando y reflexionando sobre las cosas eternas, para de esa manera contrarrestar nuestras propias pasiones y los propios deseos de la carne, que muchas veces se resistirán a lo que sabemos que es la voluntad de Dios. La gente vio lo acontecido y la gente creyó. No todos, pero muchos vieron lo acontecido y creyeron. Cuán importante es el testimonio suyo, el testimonio mío, el testimonio de cada creyente. Cuando Dios se glorifica y trae salvación, no es para que nosotros nos reservemos la experiencia y estemos contentos con nosotros mismos de lo que pasó. La intención de Dios es para que demos a conocer lo que Él ha hecho. Porque de otra manera, ¿cómo engrandecer el nombre del Señor si no es dando a conocer sus obras? Lo que Él sigue haciendo aún a través de nosotros. Si Dios ha hecho un milagro en nuestra vida, y en este caso estamos destacando el milagro más extraordinario, que es el de la salvación. No es el de la sanidad física, es el de la salvación. Pues nosotros debemos testificar de las maravillas del Señor. El relato nos dice que después de lo acontecido, Lázaro estaba cerca de Cristo, andando con Cristo, y no puede ser de otra manera que no sea deseando a Cristo, porque cuando uno es salvado y uno es nueva criatura, se despiertan esos apetitos por Dios y uno quiere estar presente en lo que aprueba a Dios, en lo que agrada a Dios, en lo que glorifica su nombre. No puede ser de otra manera. Queremos estar en la compañía de los santos, por eso nos congregamos. Queremos testificar a otros de Cristo porque estamos conscientes nosotros mismos de que fuimos salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. Y estamos conscientes de que fuimos librados. Queremos que otros conozcan el testimonio de Jesús porque sabemos que ellos necesitan también ser librados, ser salvos. ¿Ves?
tenemos esa intención, ese deseo. No respondemos a esto como algo programático. Yo tengo una listita allí y todo es como un programita. Y si no lo hago y una cosa es como una tensión y una... No, es espontáneo, hay un deseo genuino, hay un fervor genuino, hay una pasión que es evidente. Hay un amor por Dios que es difícil de ocultar. Por eso nuestra vida pasa y no podemos pensar en un día que no nos veamos comprometidos con el Señor y su causa. Pensamos en cuánto más podemos hacer para que otros sean alcanzados, cuánto más podemos hacer para que Cristo sea glorificado, cuánto más podemos hacer para que otros se involucren. Lázaro fue traído a la vida para tener comunión con Cristo. No hay nadie que no sea devuelto a la vida, salvo, si no es para estar en comunión con Cristo. No con las tinieblas otra vez, con Cristo. Y andar con Cristo. Y eventualmente vivir eternamente con Cristo. Esa es la seguridad que tenemos y es la esperanza que tenemos los que hemos sido salvos. Entonces, ¿cómo alimentamos esa expectativa? No es viendo Netflix 8 horas, 10 horas. Eso nos hace ser perezosos espiritualmente, ociosos. Y no estoy diciendo que usted no puede ver películas, como no estoy diciendo que no puede ir a la playa, pero usted tiene que tener mucho cuidado. Usted es responsable de su vida espiritual, de su condición espiritual. Usted tiene que velar por lo que más importa en la vida, y es esa relación con Dios. ¿Cómo usted responde a los desafíos de la vida cuando incluso tiene hijos propios? ¿Cómo usted responde a los desafíos de la vida? Principalmente en el contexto de su propio hogar. Usted no puede salvar a nadie, pero ¿cómo usted responde a los desafíos? Porque la influencia del mundo está siempre. Surgen preguntas. ¿Cómo usted responde? Si no ama la palabra, no tiene esta conciencia cristiana, no se prepara bíblicamente, no dedica más tiempo a lo que debe. ¿Cómo? ¿Cómo abordar luego esas situaciones, esos problemas en el contexto del trabajo si alguien lo desafía sobre su fe? O simplemente porque usted debe dar testimonio en ese contexto también como cristiano. ¿Cómo usted puede ser eficaz donde quiera que usted se encuentre si no ha sido responsable en atender y darle prioridad a las cosas espirituales? Ni siquiera usted mismo sentirá que tendrá las fuerzas necesarias cuando le toque manejar una situación dura. Porque si usted no ha hecho ese depósito, sí, depositamos así, porque Dios dice que nos dará sabiduría. Eso no quiere decir que eso solamente va a acontecer si usted ora mucho. No, usted puede orar 10 horas todos los días. Y si usted no estudia la palabra, no hay sabiduría. Eso es por dar un ejemplo. Usted tiene que atender lo que es la palabra y la necesidad de estudiar esa palabra en su vida, aprender de la palabra. ¿Cómo usted se rescata a sí mismo cuando está siendo tentado por la mentira si no conoce la palabra? ¿Y cómo puede librar a otro del error si no conoce la palabra? Incluso cómo puede relacionarse con Dios de la manera apropiada si no conoce la palabra, porque la palabra es la que nos instruye para saber cómo es que nos debemos relacionar con Dios. Hoy tenemos un montón de música mundana metida en las congregaciones. ¿Por qué pasa eso? Porque hay poco conocimiento y fundamento bíblico y le damos validez a cualquier cosa. Eso es por dar un ejemplo. Le damos validez a cualquier cosa. Amado, no puede ser de esa manera. Hemos sido salvos para estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios implica una disposición de ser obediente a su verdad. Vivimos de acuerdo a su verdad, porque su verdad glorifica al Señor. Y para eso hemos sido escogidos, para glorificar a Cristo. Amado, como decía Miguel,
Hoy no resucitó Jesús. Se conmemora la resurrección. Pero lo importante es que principalmente podamos persuadir a quien quizás hoy piensa en algo que pasó históricamente, ¿verdad? Pero que aún no se ha abrazado a ese Cristo que puede resucitarlo. Porque al fin y al cabo, lo que aconteció es para transmitir ese mensaje de la necesidad que tiene el pecador de ser salvo. Así que lo importante es que la persona en su estado caído pueda ser resucitado. Así que nosotros tenemos que orar por nuestra propia consagración, pero también por la necesidad de estar dispuestos a seguir proclamando la verdad, porque hay mucha gente con una gran necesidad de Cristo en su vida. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu amor, misericordia y bondad, por este día que has hecho, por la oportunidad que nos has dado hoy. Bendícenos, cuídanos. Gracias, Señor, porque nuestra fe no es en vano, porque tú resucitaste. Y gracias, Señor, por lo que sigues haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero también te agradecemos porque todavía tú sigues salvando las almas. Gracias, Señor, por el testimonio fiel de la iglesia. Gracias, Señor, porque la iglesia milita y es luz en medio de tinieblas. Gracias porque la verdadera iglesia mantiene el verdadero evangelio, lo predica, lo anuncia, lo proclama, donde quiera que tú le permites estar. Ayuda a tu iglesia, Señor, a seguir brillando, a seguir siendo luz, a seguir estando comprometida con la verdad, independientemente de los tiempos. Guárdanos y cuídanos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén. Y amén.